Pues ya estamos de vuelta en este servicio online. Gracias por permanecer conectados. Gracias por enviar sus peticiones de oración. Las que ya no alcanzamos a orar, pues estaremos orando después o en la próxima transmisión. Estamos ya en esta parte en donde tenemos una plática con el que nos va a traer la palabra de Dios. El día de hoy está con nosotros el pastor Nahuel Garza de Casa de Oración La Ferrere en Argentina. Muy buenas noches, pastor Nahuel, ¿cómo estás? Buenas noches, todo David, te bendiga, saludos a todos los hermanos, bendiciones, gracias por la oportunidad, es un privilegio poder compartir esta reunión con ustedes. Muchas gracias, Pastor Nahuel. Pues no tengo el gusto de conocerte en persona todavía, pero sí hemos tenido contacto por ahí en WhatsApp, en varias oportunidades que hemos podido charlar, conversar. También los vemos en redes sociales, en internet, sus predicaciones, sus cultos por allá del otro lado del mundo. Es una bendición el poder estar conectados así, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, es un privilegio y también poder usar estas herramientas para poder compartir la palabra de Dios y a través de estos medios, y si bien no nos conocemos personalmente, pero podemos tener estas conexiones para poder conocernos un poco y si Dios permite también conocernos personalmente, ¿por qué no? Claro, sí, sería una bendición. Oye, Pastor Nahuel, pues mira, en esta parte del servicio online que tenemos los miércoles, platicamos un poquito de manera casual, informal, por decirlo así, con nuestros invitados, antes de que nos compartan la palabra. Esto nos ayuda a conocer también a quién nos está hablando, quién nos está enseñando, y también pues nos ayuda también a aprender de los demás, del caminar con otros. ¿Por qué no nos platicas un poquito cómo fue tu conversión, cómo llegaste al camino de Dios? Algunos pastores nacieron en la iglesia prácticamente, otros llegaron después, como yo, ya llegué más grandecito. ¿Cómo fue tu caso, Nahuel? En mi caso, bueno, yo llegué al Señor a los 19 años, el Señor llevó a mi vida 19 años, eh, pero bueno, siempre digo esto, remarco mucho que fueron las oraciones de una madre que constantemente clamó a Dios por un hijo que estaba totalmente perdido, ¿no? Perdido totalmente. Y, y bueno, y llegué al Señor a los 19 años de edad, me convertí y bueno, en esa llegada que viene Cristo en mi vida cambia todo, todo. Y bueno, yo he estado al vicio del alcohol, la droga, y gracias a Dios me libertó, me dio libertad de todo eso. Pero siempre recuerdo que de niño siempre veían las maestras de escuelas dominicales, ¿no? Y siempre me pasaban a buscar por mi casa. No vengo de familia cristiana, siempre pasaban a buscar a mi mamá, nos entregaban para que vayamos a la escuela bíblica. Tengo un hermano solo y nos entregaban a que vayamos a la escuela bíblica. Y siempre tuvo el recuerdo de la escuela bíblica y me apasionaba, ¿no? Cuando me leían la Biblia, las historias de Jonás, las historias, y fue que Dios me llamó después, ¿no? Fue un periodo de los 14 años a los 19 que yo, bueno, me empecé a juntar con amistades que no tenía que juntarme, empecé a incurrir en lugares que no tenía que estar. Y bueno, Dios me sacó de ahí, me sacó de ahí, me trajo a sus caminos. Y bueno, estaba totalmente perdido, pastor, y esa era la condición de mi vida, totalmente desviado, descarriado, pero Él me trajo con amor. Sentí el llamado del Señor y restauró totalmente mi vida, totalmente todo mi ser. Gloria a Así Dios. breve. Sí, sí. Oye, pues te tocó a ti ya entonces llegar de joven, aunque ya habías escuchado antes de la palabra, había sido expuesto a ella, la semilla fue sembrada. Y fíjate qué importante es eso, ¿no? Que podamos exponer a los niños a la palabra. En esa edad de la infancia, pues estamos receptivos y se queda grabado. Muchas cosas de las que pasan en nuestra infancia se quedan allí y después, bueno, pues cuando ya crecemos, tenemos de dónde echar mano. Así que nunca desaprovechamos ninguna oportunidad para sembrar la palabra en los niños, en nuestros hijos, y en los que nuestros sobrinos, en los que podamos, porque tarde o temprano pues va a dar su fruto. Me da mucho gusto escuchar también que tu mamá pues estuvo orando por ti por mucho tiempo para que pudieras venir al camino de Dios y pues estando Sí, en ese entorno peligroso sí, al cual los jóvenes están expuestos, ¿no? teníamos bueno, un primo que, bueno, que falleció, ¿no? Pero era el que predicaba a mi mamá,
predicaba a mi mamá, en este caso el Evangelio, que anunció el Evangelio, y bueno, mi mamá conoce a Cristo y empieza, bueno, a clamar por su familia, ¿no? Mi papá totalmente no quería saber nada de Dios, totalmente ateo, no quería, y bueno, y él manifestaba ser una buena persona de obras, ¿no? Y bueno, mantenía su postura hasta que, bueno, finalmente Dios le ganó la pulseada, ¿no? Eh, pero bueno, en sí, bueno, llegué así al Señor. Las oraciones yo escuchaba a mi mamá orar por mí cuando yo me iba a la madrugada y estaba mi mamá constantemente orando y, y veía como, yo decía, ¿cómo puede ser? Y seguía buscando, seguía clamando. Pero bueno, realmente Dios escuchó sus oraciones y realmente Cristo vino a mi vida y como le digo, me cambió totalmente. Totalmente. Un cambio rotundo, fuerte, tremendo, ¿no? Lo que Dios hizo, porque realmente no podían creer mis familiares que me rodeaban, decir, ¿no? Cómo que había dejado todo, las amistades que frecuentaba, y bueno, la verdad es que para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Y llegaste entonces a esa edad, 17, 18 años, al camino del Señor, comenzaste a congregarte, empezaste a servir. Cuéntanos un poquito cómo fue esa primera etapa. Sí, eh, bueno, yo llego un domingo de invierno, en abril más o menos, llego en otoño, y golpeo las puertas de la iglesia, justo la necesidad de digo, ya no quería más seguir con esa vida. Me acerco a las puertas de la iglesia y justo estaban cerradas. Y me dicen, no, el culto es más tarde. Y bueno, me voy, me cambio y espero hasta que sea el horario y entro al culto. Y en esa oportunidad, el pastor Daniel Alfaro, que es el pastor, cuando se termina el culto, me pregunta si realmente quería aceptar a Jesucristo en mi corazón. Y yo le dije, sí, claro que sí, pero realmente tenía esa necesidad de Dios. Ya no quiero más con esta vida y acepté a Cristo y luego empecé a servir. Y empecé a servir en el área de la limpieza. Empecé a encargarme de acomodar los bancos, limpiar los baños. Eh, en el servicio fue así. Después, luego, con el tiempo, fuimos sirviendo cuando me casé, fuimos sirviendo con los jóvenes. Pero así fue el servicio del Señor, como empecé a servir a Dios, en la limpieza. Bien, y allí fue en donde tú conociste a tu esposa Luciana, ¿verdad? Sí, ahí donde también conocí a mi esposa, ¿no? Formé mi familia, tengo dos hijos, y mi hijo bautista Benjamín y Isabela, soy Isabela, y Muy sí bien. conocí a él. Se conocieron en la iglesia. Oye, pues qué bueno, gracias a Dios que llegaste a la iglesia, te encaminaste en el servicio, encontraste a tu esposa y ahora, ¿cómo fue este llamado al ministerio? Porque sé que tienen poco, todavía recuerdo que hace no mucho les dieron la bienvenida ahí en los chats que tenemos o en el chat que tenemos de pastores de casa de oración y me dio mucho gusto ver que, pues, que el Señor está levantando a una nueva generación. Entonces, eres muy joven, ¿qué edad tienes, Nahuel? Yo, 34 años, 34 años. 34, eres muy joven. Ya me quitaste el trono de que dicen que yo era el más joven, pero ya me quitaste este lugar. Y me da mucho gusto ver que hay pastores jóvenes que están empezando con todo, que se están dando con toda la obra. Veo cómo el Señor está obrando en su congregación. Y a ver, ¿por qué no lo platicas un poquito? ¿Cómo fue este llamado al ministerio? ¿Cómo pasaste de ser un joven que llega y que empieza a servir en lo que haya disponible? Y ese momento del llamado de Dios, ¿no? Porque vemos en la Mm, palabra, dice 1 Timoteo, que el que anhela obispado, buena obra desea, ¿no? Es algo bueno anhelarlo. Y también por otro lado vemos que es un llamado de Dios, que no es para todos. En las mismas epístolas pastorales le dice Pablo a Timoteo, no impongas con ligereza las manos, ¿no? O sea que están estas dos partes del deseo del hombre de querer servir a Dios como pastor y el llamado de Dios. Así que, ¿por qué no nos platicas un poquito cómo fue eso? sí, el deseo estaba, sí, pero a la misma vez veía que las características también que corresponden, ¿no? Que tienen que estar, ¿no? En un ministro. Decía, ¿no? Señor, si es tu voluntad, yo aquí me tienes para servir. Pero yo estaba muy enfocado también en el área laboral que yo estaba sirviendo. Estaba muy metido
en mi trabajo, en el trabajo secular. Estaba muy abocado a lo que es la gastronomía. De hecho, pensaba de esa manera, estaba muy enfocado más acá que allá, poniendo los pies muy acá sobre la tierra que allá. Y estaba ahí y sabía que el Señor me estaba llamando, pero me hacía el desentendido, ¿no? Sabía que había necesidades de acudir, veía lo que estaba pasando en la iglesia y a la vez decía, bueno, Señor, y hasta que, bueno, de trabajo que yo estaba trabajando me despidieron y bueno, que es, o sea, pero en la obra del Señor no hay desempleo, ¿no? Y, y bueno, después que me despiden de mi trabajo, que me dediqué 10 años a lo que es la gastronomía, eh, empecé a trabajar con una hermana de la iglesia, haciendo empaquetados acá, y después también con mi esposa tuvimos que, porque fue un tiempo difícil donde también tenía que sustentar a mi familia, bueno, empecé a vender pizzas en el negocio de mi mamá, empecé a elaborar pizzas y a vender, bueno, hasta que Dios me llama, el pastor me dice, mira, él está como misionero ahora en Salta, y me dice, mira, tengo que irme a Salta, Dios te está llamando, ¿qué vas a hacer? Me viene con una palabra, y yo le digo, sí, sí, Señor. Y realmente sentí el llamado de Dios fuertemente, y dije, con una convicción tan fuerte, le dije, sí, Señor. Y bueno, y ahora estoy con mi esposa sirviendo acá en la congregación de la Fe. Ya van a ser 2 años que estoy a tiempo completo. O sea que tú estás pastoreando la iglesia a la cual tú llegaste, Ujú, la Ferrere. sí, Ah, qué bien, qué bien. Ya me cuadró el asunto porque era donde estaba antes el pastor Daniel Alfano. El pastor claro. Daniel fue llamado como misionero a Salta y ahora ustedes están ahí. Ok, ok. Oye, debe ser una experiencia interesante, ¿no? El pasar de ser un hermano que sirve en eso, que igual estaba como apoyo, ahora estar como pastor principal, debe ser una experiencia interesante. A mí me tocó, de alguna forma, una situación similar, aunque un poco problemática y que no fue tu caso, ¿no? Y yo creo que por ese lado estás aventajado. Qué bueno, qué lindo. No, sí, tuve malas experiencias, sí, mirando, bueno, testimonios que no, pero después entendí que mi mirada tenía que estar en Cristo, que yo tenía que mirarlo a Él. Tuve malos ejemplos, sí, los tuve, pero yo sabía que yo tenía que mirar al Señor. Y así mantuve mi mirada al Señor y así es donde, bueno, a poco eh, fui creciendo, ¿no? Espiritualmente, fui desarrollándome y hasta el día de hoy sigo aprendiendo y sigo creciendo en la gracia de Dios. Qué bendición, qué bendición. Pues yo creo que nos vas a platicar más durante la enseñanza que tienes para nosotros. Es un tema para servidores y creo que un creyente, es una convicción, un creyente debe estar siempre activamente sirviendo a Dios. Por supuesto, en lo que hacemos el día a día, nuestra vida no hay una separación, ¿no? De la iglesia, mi vida en la iglesia, mi vida en el trabajo, toda nuestra vida, somos cristianos en toda nuestra vida, ¿no? En todas las áreas de nuestra vida. Y servimos a Dios, los que tienen un trabajo afuera, pues están sirviendo a Dios, están proyectando a Dios a cada lugar a donde van. Y bueno, después los que tenemos el privilegio de servirle en la iglesia, pues estamos Mm, llamados a sí, dar todo al 100 al Señor, ¿no? No hay cosas mínimas, algo que yo a veces observo y lo he platicado también con los servidores de nuestra iglesia, es que a veces cuando tenemos una tarea, digamos, que requiere poca responsabilidad, o sea, o dicho mejor, una tarea que cualquiera puede hacer, ¿no? Porque recoger un papel tirado en la iglesia, pues, realmente cualquiera lo puede hacer, ¿no? Tiene la capacidad cualquiera de hacerlo. O quitar los chicles que ponen abajo de las sillas, los chicles santos, ¿no? Que ponen ahí los santos. Pues eso lo puede hacer cualquiera. Y a veces cuando hay una tarea como esa que cualquiera la puede hacer, algunos la menosprecian y son negligentes y dicen, no, pues no voy a llegar temprano, o hoy voy a faltar o no voy a cumplir, porque pues lo que yo hago lo puede hacer cualquiera. Sin embargo, la mentalidad debería ser no la tarea que hacemos, sino para quién lo hacemos.
Y eso cambia toda la exactamente. perspectiva, ¿no? Si tengo la convicción de que lo hago para Dios, aunque sea recoger un papel, le voy a poner la misma diligencia a que si fuera yo el predicador principal, por decirlo así, ¿no? El que va a dar el mensaje. Todos servimos al mismo Dios y lo que sea que hagamos debe ser hecho con esa mentalidad, ¿no? Y creo que pues, tú conociste bien esa parte de estar sirviendo en todo, ¿no? ¿En qué áreas has servido, Nahuel? Bueno, he estado de ujier también, recibiendo a las personas en la puerta. Recuerdo que recién convertido también tuvimos un viaje acá en la provincia de San Luis donde conocimos al pastor Chuy Olivares, a Vicky, cuando vinieron acá a la Argentina. Y bueno, yo estaba recibiendo a las personas, anotando quién iban a ingresar como mujer en los diferentes talleres. Estuve acá en la iglesia como mujer. Bueno, como te dije, recién empezamos con la limpieza. Y después, bueno, con los jóvenes trabajamos mucho, con mi esposa. Con los jóvenes sí tuvimos una tarea ardua también, trabajando en el servicio juvenil. Excelente, sí, bueno, son tareas que tienen una responsabilidad muy grande y también que el punto también aquí es de que cuando somos fieles nosotros en donde Dios nos pone más trabajo en las manos. No es que nos ponen cosas más importantes, pero sí pone en nosotros más trabajo, ¿no? Porque si puedes con esto, y algunos esperan a que les ofrezcan algo que parece más importante y pues no le echan ganas a las cosas que son, digamos, que cualquiera puede hacer, ¿no? Así que bueno, eso es algo que también nosotros hemos visto en nuestro mismo desarrollo, en nuestro mismo servicio al Señor. Algo que yo también siempre digo es, nunca digas que no a cosas que Dios te llama a hacer o que crees que Dios te llama a hacer. Así que cualquier oportunidad que tengamos para servirle hay que aprovecharla. Lo peor que pueda pasar es que no sea lo tuyo y bueno, te haces a un lado, ¿no? Pero pues hay que darle respuesta a Dios. Yo recuerdo que a mí una vez me invitaron a servir con niños cuando yo estaba dirigiendo alabanza en otra Ah, congregación y yo decía, pues, niños, ¿no? O sea, a mí pues no es lo mío. Yo pensaba que no era lo mío. Y en la carrera que yo estudié, que fue licenciatura en música, había esa rama de la docencia musical para niños. Y yo siempre la rechacé. Yo quería estar arriba de la plataforma, era lo mío, ¿no? Pero ahora que el Señor me llamó, bueno, en ese tiempo que Dios me llamó a servir con niños, dije que sí. Y no pensé en mis gustos personales, sino dije que sí al Señor y fue una gran, gran bendición. Hoy, a algunos de los jóvenes que están tocando la alabanza de nuestra congregación fueron niños que yo les enseñé en aquel tiempo y la verdad es wow. un, es un gozo poder ver eso, que aunque fue por un corto tiempo, yo creo que Dios probándome y bueno, pues ahora se puede ver el resultado de eso, que es una gran bendición. No, sí, sin duda. Qué tremendo, ¿no? Lo que Dios hace. A veces nosotros no vemos más allá, ¿no? De lo que Dios puede hacer, O ¿no? Pero pensamos, sí, no, no puedo, es que como no, yo no le sé a eso, no la voy a hacer, no tengo capacidad, pero siempre Dios nos llama en cosas que Él quiere hacer, no porque estemos capacitados, sino porque es su plan y Él nos va a capacitar y se puede ver la gracia de Dios, ¿no? De verdad, yo hablo a título personal, no estaba capacitado para pastorear cuando empecé a pastorear, a pesar de que había tomado cursos, estudiado aquí y allá, pero yo no estaba capacitado, era muy joven y además muchas otras cosas. Si vamos a hablar de nuestras incapacidades, pues la lista es larga, pero he podido ver la gracia de Dios y yo sé que tú también y la seguirás viendo. sí, sin duda. Y recuerdo que apenas se fue Pastor Daniel para Salta, empezaron a venir muchas personas a la congregación y la iglesia se empezaba a llenar y mis patitas temblaban de nervios. Pero bueno, señora, estoy, le digo, y lo que tú quieras hablar, úsame y así vamos, ¿no? Pero bueno, es verdad lo que decís, porque no es uno, sino es la gracia de Dios, uno, ¿no? El Así es. poder capacitador de Dios, y de poder nosotros transmitir, ¿no? Lo que de gracia hemos recibido. Así es, así es. Fíjate que cuando reconocemos eso, reconocemos que es la gracia de Dios en nosotros, podemos descansar por un lado en Él
Y también podemos estar conscientes de que así como Dios nos da esa gracia, si nosotros, como decimos en México, chafeamos, si nos hacemos malas cosas, el Señor nos retira la gracia. Y yo he podido ver ministros, y digo, lo menciono como pues, una crítica que es de aprendizaje, ¿no? Ministros que se han apartado de la gracia de Dios en el sentido de confiar en ellos mismos y creérsela, creer que es por ellos y se puede ver una diferencia, ¿no? Cuando estaban operando en la gracia de Dios a cuando están haciendo las cosas en sus fuerzas, tratando de meter cosas a la iglesia que nada que ver, echando mano de esto, de aquello, y dices tú, no, o sea, ya no se ve aquella gracia que se veía antes en la persona y es algo que debemos estar siempre conscientes. Por eso le decía a Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Así que bueno, pues yo creo que tú tienes mucho más de qué hablar, Pastor Nahuel, en esta enseñanza para servidores, características de un servidor. Estaremos atentos, no solamente los de nuestra congregación, sino todos los que nos ven y también mandamos saludos a la iglesia por allá en La Ferrere, en Argentina. Adelante, Pastor Nahuel, voy a apagar mi cámara, mi micrófono y escuchamos atentamente lo que tienes para nosotros. Está con nosotros el Bueno, Pastor Nahuel Igarza de Casa de Oración La Ferrere en Argentina. Adelante, Pastor. bueno, muchas gracias, todo ahí. Bueno, hermanos, ¿les parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, queremos establecer, Señor, tus principios, tu palabra. Te pido que puedas hacer de bendición cada uno de estos consejos que hoy vamos a transmitir, Señor, a través de tu palabra. Te pedimos que tú nos uses. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Bien, mis hermanos, yo quisiera hablarles de características de un servidor. Y recuerdo que en una reunión de servidores que tuvimos hace poco en la congregación, empezamos a hablar y los junté a todos y empezamos a hacer grupos y les pregunté cuál es la característica que le gustaría ver en un servidor y que ellos respondan, ¿no? Entonces los separé del grupo y cada uno empezó a armar su listita de qué características eh, quisieran ver en un servidor de Cristo. Y la lista fue larga, empezaron a decir que sea honesto, que sea cumplidor, que sea... Y empezaron a hacer una larga lista de características, que sea amable, que sea atento. eh, y bueno, la verdad que le pusieron la vara bien alta al servidor. Después lo que yo hice con eso fue cambiar la pregunta y le dije si esas características están en cada uno de nosotros. Porque muchas veces solemos levantarle la vara a otros, pero preguntarnos si esas características están en cada uno de nosotros. ¿Sí? Y ahí podemos ver con claridad y decir, bueno, ser honestos y decir, bueno, a mí me falta esto, y ver qué podemos ir nosotros mejorando como servidores de Cristo. ¿Sí? Porque todos tenían expectativas de cómo debería ser un servidor, ¿no? Pero bueno, al cambiar la pregunta, al cambiarle la pregunta, ellos empezaban a ver que muchas veces le exigimos a los demás lo que por ahí nosotros tendríamos que mejorar, ¿sí? Y se ponía eh, la vara alta y el currículum de ese servidor que ellos estaban buscando y decían, no, que sea honesto, que sea esto, que sea puntual. Y lo que yo le dije, qué bueno que nosotros pudiéramos sacar estas características y nosotros mismos aspirar a ser estos servidores que nuestra iglesia necesita, ser esos servidores que Dios quiere que seamos y que nosotros queremos en nuestra iglesia. Y bueno, yo les quisiera hablar de las características de un servidor y lo importante del servicio en la obra del Señor y ver el carácter, ¿no? Que tiene que tener un siervo del Señor. Quisiera ver algunas características de servidores, ¿sí? Cada uno de nosotros podemos trabajar en estas características para poder darle al Señor un servicio con excelencia. Preguntarnos a nosotros, ¿cómo puedo ser yo un mejor pastor?
¿Cómo puedo ser yo un mejor líder de jóvenes que están sirviendo con los jóvenes? ¿Cómo puedo servir con eficacia, con diligencia? ¿Cómo puedo yo ser un mejor ujier si estás siendo ujier? ¿Cómo puedo ser yo un mejor siervo de Cristo? Es muy importante, ¿no? Porque, mis hermanos, nosotros tenemos un modelo en quien nosotros podemos inspirarnos para servir. Y nuestro mejor modelo para servir es Jesucristo. El apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y eso no hubiese sido relevante, mis hermanos, si quedaría el apóstol Pablo diciendo, sean imitadores de mí. El apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así que, mis hermanos, tenemos el mejor modelo para que nosotros podamos inspirarnos y ser eficaz en el servicio y ser diligentes. Tenemos el mejor modelo de todos, que es Jesucristo, ¿sí? Y un servidor, hermanos, es un doulo, es un esclavo, ¿no? El término también de servicio es el término de diaconía, ¿no? Que se traduce en esa palabra que es servicio, ¿sí? Somos esclavos del Señor. Ahora bien, ¿no? ¿Qué Dios espera de nosotros como servidores? ¿Sí? Y yo quisiera también traer el modelo del apóstol Pablo como servidor. En su discurso de despedida, el apóstol Pablo eh, en la iglesia de Éfeso, en su discurso de despedida, podemos ver un mensaje que le está dando a los servidores, es decir, un mensaje que le está dando a los pastores, a los ancianos en Éfeso. Este discurso es el único mensaje en el libro de los Hechos dirigido a la iglesia, porque en el libro de los Hechos todos los demás discursos tienen en el auditorio personas que son discípulos y otras que no son creyentes. Este es el único discurso en Hechos 20 donde Pablo le habla a los líderes de la iglesia, vamos a ponerle a los servidores de la iglesia, a los pastores y a los ancianos. Y específicamente este mensaje fue dirigido hacia ellos, ¿sí? Pablo tenía, si vemos el contexto, Pablo tenía la intención de ir a Éfeso. En Hechos 20:13 dice lo siguiente: nosotros adelantamos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo ir por tierra. Versículos más adelante, en el versículo 16, dice lo siguiente: porque Pablo se había propuesto pasar de largo a él para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Pablo ya había determinado que quería pasar tiempo con ellos y tener una reunión con ellos aparte, ¿no? Porque hay cosas que se tenían que hablar, ¿no? Con los servidores de la iglesia, los llamó aparte y les dio ese mensaje, ¿no? En el contexto que Pablo estaba planificando, podemos ver a un Pablo que estaba sirviendo hasta desgastarse. Vemos en el contexto de donde viene Pablo, Pablo estaba predicando en Troas, Pablo venía de predicar el Evangelio y de desgastarse por el Señor, ¿sí? Hasta a Pablo se le durmió uno en el mensaje, así nos pasa también a nosotros, se le durmió un tal Eutico, ¿no? Y cómo él propuso, ¿no?, en su corazón ir allá a hablar con los ancianos, con los pastores, y él fue por tierra, notamos que nos dice eso el libro de Hechos. Y qué importante también en nuestro servicio, para quedó un tiempo que quedó a solas con el Señor, porque en esa ida que iba por tierra, él quedó solo. Y qué importante, mis hermanos, que como servidores también tengamos tiempos a solas, ¿sí? Qué importante que en medio de esa agenda estresante que tenía el apóstol Pablo, él buscó la manera de tener un tiempo a solas con Dios también, para ir directamente a darle ese mensaje a los ancianos en Éfeso. Y es importante que nosotros también como servidores tengamos un tiempo a solas con el Señor. Todo lo que vamos a leer a continuación, que voy a leer, tiene que ver con la vida pública de Pablo, pero yo creo que todo eso tiene mucho que ver con esos momentos a solas con Dios.
Lo que va a sostener nuestro servicio y lo que va a sostener nuestro ministerio es el tiempo de comunión con Dios que tenemos a solas, nuestra vida de intimidad con Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que sostiene una casa? Son sus bases, son sus fundamentos. ¿Qué es lo que sostiene un árbol? Son sus raíces, ¿no? Y eso no se ve. Y lo que nos va a sostener en el servicio como ministro y en el ministerio, todo secreto que nos va a sostener a un servidor, tiene que ver con la intimidad que nosotros tengamos con el Señor. ¿Sí? Sí, de pasar tiempo. Porque por eso el Salmo 25:14 dice lo siguiente: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su paz. ¿Sí? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su paz. Y qué importante, mis hermanos, también nosotros como servidores de redimir el tiempo. Y para redimir el tiempo hay que pagar un precio. Es sacar ese tiempo para estar a solas con el Señor. Y decirle, Señor, como dijo el salmista, en tus manos están mis tiempos, ¿no? Tiempo de oración, tiempo de palabra. No negociar eso, ¿sí? Redimir el tiempo tiene que ver con pagar un precio y no invertir el tiempo en otra cosa y no negociar ese tiempo que podamos tener a solas con Dios, con su palabra y su presencia. Eso es lo que va a ser el motor de nuestro servicio hacia Dios. Ese tiempo a solas con Dios, ¿sí? Aún si vas a correr en la mañana, aún en los quehaceres que tengas que hacer en el día, es cultivar la vida espiritual, ¿no? Pablo quería hablar con los servidores de la iglesia y bueno, y este mensaje es para servidores, ¿no? Y empieza con su discurso en Hechos 20:17, dice lo siguiente: enviando pues de Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde que el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo al Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me haya de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Por tanto, velad, acordando que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por las palabras que dijo que no verían más su rostro y la acompañaban. Bien, mis hermanos, en estos versículos que acabamos de ver, en este discurso del
el apóstol Pablo, podemos ver características, subrayar características de un servidor, ¿no? Que deben estar en un servidor. Y podemos enumerarlas, ¿no? Yo más o menos enumeré 10 características que podemos nosotros tener, ¿no? En nuestra vida de servicio hacia el Señor. En Hechos 20:17 dice, estando en la ciudad de Mileto, Pablo mandó a llamar a los líderes de la iglesia de Éfeso para hablar con ellos, ¿no? Cuando llegaron les dijo, ustedes saben muy bien cómo me he portado desde el primer día que llegué a la provincia de Asia. Y la primera característica, mis hermanos, que podemos notar en este discurso es su conducta, la conducta del apóstol Pablo, su conducta. Y le dice, y los llama, y los pone como testigo a ellos mismos. Se pone él como ejemplo. Se pone él diciendo, ustedes saben cómo yo me he conducido con ustedes. Se pone él como ejemplo, porque si no, no tendría autoridad espiritual para poder enseñar. Y mis hermanos, si nosotros no tenemos una conducta, un ejemplo, no hay nada para enseñarles a las personas. Si nosotros no podemos decir lo que el apóstol Pablo está diciendo, porque la conducta es lo que se ve en un servidor. Si no hay un comportamiento que agrade a Dios, no tenemos nada que hacerle a Dios y a las personas. Por eso es fundamental en el servicio la conducta, porque nos da autoridad para poder enseñar, para corregir, para instruir, como dice la Biblia, para poder corregir a los hermanos. Por eso, una pregunta que podemos hacernos en esta tarde-noche, ¿estamos siendo servidores que agradan a Dios y a los hermanos? ¿Estamos siendo ejemplo como servidores? También en el discurso de Samuel, Samuel dijo, nunca me he quedado, cuando finaliza el discurso de Samuel, Samuel dice, nunca me he quedado con nada de nadie y nunca, ustedes nada tienen que decir, si tienen que decir algo de mí, díganlo ahora, dice Samuel. ¿Y qué le respondió el pueblo? No, Samuel, la verdad que te has comportado de una manera, una conducta intachable. Y eso es lo que debe estar. Bien, vamos a ver, el primer libro de Samuel 12:3 dice lo siguiente. Aquí estoy, dice Samuel, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él. Yo os lo restituiré, dice. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo, dice, contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano, dice Samuel. Y ellos respondieron, así es. O sea, no tenían nada de reclamarles porque él tenía una conducta, Samuel tenía una conducta intachable. Y esa es la conducta que tenemos que tener en el servicio. De hecho, Pablo a los tesalonicenses le dice también, vosotros son testigos y Dios también le dice, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Les enseñó, les dio el ejemplo. Así mismo Samuel, él con autoridad les enseñaba porque realmente tenía una conducta irreprensible. Y el apóstol Pablo lo mismo. Entonces, el primer requisito que debe haber en un servidor es, vamos a ir anotando estas aristas, ¿no? Es la conducta, es también el carácter que tiene que tener el servidor, porque Hechos 20:19 dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, así, con toda humildad. Otra característica que debe estar en un servidor es la importancia de la humildad en el carácter del siervo y en el carácter del servidor, ¿sí? Y lo que vemos acá, mis hermanos, lo que Pablo dice, es servido al Señor con toda humildad y con mucha lágrimas, ¿sí? Y es importante la humildad en el servicio. Lo que somos en la iglesia, como hablamos con el pastor recién, en todo ámbito de nuestras vidas, ¿sí? En casa, en donde estemos, estamos sirviendo al Señor y dice Pablo lo ha hecho con toda humildad. Es la actitud que debemos tener hacia el servicio, hacia nuestro Señor. Él mismo nos da el ejemplo, nuestro mismo Señor, ¿no?
Dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y el apóstol Pablo en Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de nosotros. Haya pues en vosotros este sentir tuvo también en Cristo Jesús. ¿Sí? Es importante también otra característica, otra arista para destacar la humildad en el servicio. Y porque el ser humano es tendiente a creérsela por tener un cargo o por querer avanzar, ¿no? Y debemos entender que somos siervos y siervos inútiles somos, ¿no? Porque lo que teníamos que hacer hicimos. Es muy peligroso designar un lugar de autoridad si la persona no es humilde. Por eso Jesús nos enseña que debe haber esa actitud de humildad en el servicio. Esto requiere humildad y también sensibilidad a Dios, ¿sí? Para poder servir a las personas. Estoy comprometido con Dios y con las personas, ¿sí? Humildad, y también dice Pablo, lo he hecho con humildad y con muchas lágrimas. Esto también quiere decir que en nuestro servicio, hago un paréntesis ahí, nos van a herir en el servicio. Muchas veces nos van a herir, nos van a lastimar, pero Dios lo va a permitir para también ir formando nuestro carácter de servidor. En Marcos 10:42 dice lo siguiente, mas Jesús, llamándolos, le dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se señorean de ellos, y sus grandes ejercen sobre ella potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? Ahí tenemos en Marcos 10:45 el ejemplo, hermanos, de servidor. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Otra arista que podemos ver en el servicio, otra característica importante es la constancia, es la perseverancia, hermanos, en el servicio. Hechos 20:20 dice, y como nada que fuese útil, he rehuido, dice Pablo, de anunciarles, de enseñarles públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor. ¿Sí? Mientras él estuvo en Éfeso 3 años, estuvo enseñando la palabra de Dios, perseverando, enseñando a los hermanos, enseñándole ahí. En Éfeso 3 años no dejó de enseñar sin hacer diferencias, se enfocó, perseveró, fue constante en su trabajo y es muy importante la constancia. Ahí podemos ver y subrayar que él fue constante y podemos nosotros tomarlo para nuestro servicio al Señor, de ser constante en nuestro servicio al Señor. No se puede servir si no hay constancia. Hoy estoy bien, mañana estoy mal. Debe haber una perseverancia continua en nuestro servicio, sin renunciar, ¿no? Ser constante en lo que hacemos, porque lo hacemos para el Señor. Ser constante en nuestro servicio. No se puede sostener un servicio si no hay constancia. No podemos servir tomando compromisos que después no vamos a sostener. Debemos tener disciplina y constancia en nuestro servicio. Otra característica que podemos ver en Hechos 20:22 es convicción y consagración. Hechos 20:22 dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me haya de acontecer.
salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él sabe, el apóstol Pablo sabe que si bien él fue apartado, él sabe que su llamado viene del Señor. Sabe que él está respondiendo al llamado del Señor, es decir, asumió un compromiso de cumplir en el ministerio. Y eso vale más, es tremendo que llega a decir, eso vale más que la convicción que tiene, y lo que llega a decir en ese discurso, que vale más que su propia vida. Una convicción total, que termine la carrera con gozo. Y la convicción firme que debemos tener en el servicio que hacemos. ¿Sí? El Señor nos da a cada uno de nosotros el privilegio de poder servir. Y esa es esta convicción firme de que Dios te llamó a hacer lo que estás haciendo. Que esa convicción es la que también te sostiene, ¿no? A hacer la labor que el Señor te manda hacer en el ministerio, en lo que hagas, ¿no? Saber que es esa convicción firme que Dios te ha llamado, ¿sí? Un compromiso de cumplir con Dios en el ministerio que se te ha sido encomendado, el servicio que estás realizando. Su convicción, dice el apóstol, llega a valer más que su vida. Y hoy, ¿cuántas personas renuncian, abandonan el servicio, el ministerio porque no ven resultados, por cosas que decís, me está hablando en serio, porque me critican, porque me hacen esto, porque me hacen aquello? Pero tengamos el compromiso de cumplir lo que se nos ha encomendado. Lo que se te ha encomendado, hermano, llévalo a cabo con convicción, con consagración, cueste lo que cueste. Si tenemos convicciones, no se transmiten. Si no, es imposible, ¿no? Pablo terminó la carrera con gozo. Dice, he acabado, le dice a Pablo, a Timoteo, he acabado la carrera, he guardado la fe y me espera esa corona. Tenía una convicción firme. Otro requisito que podemos ver para un servidor es tener un compromiso con la verdad y con la palabra de Dios, ¿no? Tener un compromiso. Hechos 20:26 dice, por tanto yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he ruido anunciarles todo el consejo de Dios. Un hombre totalmente comprometido con la predicación de la palabra de Dios. Por eso debemos ser servidores comprometidos con la Biblia, dar todo el consejo de la palabra de Dios, todo el consejo. No esquivar algunos temas, sino dar todo el consejo, hablar del pecado, hablar del infierno. Y es importante que tomemos el compromiso con la palabra de Dios, no dividir el mensaje, ser franco, claro, enseñando la palabra de Dios. En un mundo tan relativo, mis hermanos, que vivimos, ¿no? Debemos enseñar la verdad absoluta de la palabra de Dios, que la Biblia no contiene la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Debemos enseñar la palabra de Dios. A tiempo, Mateo predica, ¿no? A tiempo y fuera de tiempo. Cuando ministremos, cuando aconsejemos, cuando demos una palabra, cuando nos toque la consejería, ministrar, ¿no? Siempre debemos dar un consejo basado en la palabra de Dios, porque Dios respalda su palabra. Bien, otro requisito que tiene que estar eh, es el conocimiento de los acontecimientos que nos rodean en este mundo, ¿no? El conocimiento de los acontecimientos que suceden dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Por eso Pablo era entendido en los tiempos y conocía muy bien, y de hecho lo dice ahí en Hechos 20:28, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres
que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí los discípulos. Y acá notamos que el apóstol Pablo tiene un conocimiento muy claro de lo que sucede dentro y fuera de la iglesia. De hecho, en sus cartas a Timoteo, tanto la primera y la segunda epístola, podemos ver, ¿no?, que Pablo le dice a Timoteo: en estos tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos que van a negar la sustancia de, ¿no? Ahí vemos un montón de características de los hombres de los últimos tiempos, ¿no? Amadores de sí mismos, que apartarán de la verdad mucho, que vendrán con fábulas. Y nosotros debemos conocer esta realidad y el entorno eh, eh, donde estamos sirviendo, ¿no? Las ovejas que estamos pastoreando. Es el deber del pastor y de los servidores también conocer el ambiente que hoy vivimos. ¿Para qué? Para poder contrarrestar todas las falsas enseñanzas, para estar preparado, ¿no? Y es una orden que Pablo le da a Timoteo. Debes conocer los tiempos que vivimos, Timoteo, para enfrentar la realidad de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas, peligros por los cuales estamos expuestos, y conocer, ¿no?, el rebaño, la necesidad que hay en las personas que estamos ministrando, que estamos sirviendo. ¿Para qué? Porque al conocer la necesidad que las personas están teniendo, poder nosotros dar un mensaje que aterrice en los corazones de las personas. Y eso se logra cuando nosotros conocemos muy bien la necesidad que hay eh, en el pueblo de Dios, la necesidad que hay en las personas. Eso se logra cuando nosotros nos acercamos, platicamos con alguien y le decimos: ¿qué le está pasando? ¿Qué le está sucediendo? Y ahí empezamos nosotros a escuchar y vemos la necesidad. Por eso es importante conocer también la necesidad que hay para poder acudir. Bien, otra característica que debe haber en los servidores es también de cuidar a las personas, amar a las personas. Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño del Señor, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Sí? Porque es la iglesia del Señor. Cuidar, respetar a las almas, restaurar. Porque, mis hermanos, nosotros somos administradores, dice el apóstol Pedro, de la multiforme gracia de Dios. Debemos cuidar a las personas. Según el don que hayas recibido, hermano, podemos poder ministrar, ¿sí?, a otras personas. Administrar la gracia de Dios tiene un alto valor porque Cristo fue quien compró la iglesia con su sangre. Él sufrió para salvarnos, ¿no? Ahora nosotros lo que debemos hacer es cuidar con la gracia de Dios sus ovejas, cuidar el rebaño. Estamos para cuidar, ¿sí? Pablo decía que la autoridad que había recibido él no era para destrucción, sino para edificación. Cuidar con amor. Y podemos notar ahí en ese versículo la Trinidad, ¿no? Eh, Ahí Pablo dice que la iglesia es de Dios y que el Hijo la pagó con su sangre y que el Espíritu Santo se encarga de supervisar el cuidado de la iglesia. ¿Sí? Bien, otra característica que podemos ver en este discurso del apóstol Pablo es la confianza plena en la palabra de Dios y no en los medios. La confianza plena en la palabra de Dios y no en los medios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa para transformar. Hechos 20:32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Lo único que tiene mi hermana, el poder para cambiar las personas, es si nosotros enseñamos la palabra. Por eso Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva, y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y la consultura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que va a cambiar a las personas no son los métodos que nosotros utilicemos, lo que va a cambiar a las personas es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder para transformar las vidas. Por eso enseñemos
Si estás con los jóvenes, si estás en las escuelas bíblicas dominicales, si estamos pastoreando, enseñemos la palabra de Dios, ¿sí? Porque así como dice Isaías, mi- sembremos la palabra de Dios, porque Isaías dice, mi palabra no volverá vacía, sino hará lo que yo quiera, ¿no? El propósito por el cual yo la envío. La palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redactir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra tiene poder, mis hermanos, para edificar a la gente. La centralidad de la palabra es lo que tenemos que nosotros perseverar también, predicar la palabra de Dios, sembrar la palabra de Dios en las personas y Dios va a obrar y transformar a las personas. ¿Sí? También otra característica que tiene que haber en un servidor es contentamiento. Contentamiento. Hechos 20:33 dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos, dice Pablo, me han servido. Por eso tiene que haber contentamiento en el servicio, con lo que tenemos. No un espíritu de queja, de competencia, de querer conseguir las cosas a mi manera, de competir en el servicio. Tiene que haber en el servicio contentamiento, en la tarea que Dios te dio, estar contento con lo que estás realizando al Señor, no quejándote, no compitiendo, sino que tiene que haber contentamiento. eh, sí, y que la fuente de nuestro contentamiento sea, ¿no?, ese servicio que le damos a Dios, sea Dios mismo. Samuel también se despide del pueblo y le dice Samuel que hice, lo que yo hice, no lo hice por interés de ustedes, no lo hice con malas intenciones. Ahí vemos que Samuel estaba contento, ¿no?, con lo que había realizado. Tiene que haber contentamiento en nuestro servicio. Y la última característica que debe haber en un servidor es dar cariño, dar afecto y dar contención. Hechos 20:35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por las palabras que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Y acá vemos cómo termina el discurso del apóstol Pablo, y también de darnos, hermanos. Él terminó dándole de menos sermón, pero a la misma vez él los contuvo, él los abrazó, les dio afecto, les dio cariño en esas tremendas palabras. Y así lo que le dice, ¿no?, a Tesalonicenses, los he cuidado así como la nodriza cuida a sus hijos, con ternura. Que las personas perciban ese afecto, que las personas puedan percibir que las amamos. Pablo, con ese tremendo discurso que les dio, Pablo los abrazó y lloró con ellos, en esa tremenda declaración que estaba haciendo. Por eso debemos también servir a Dios con afecto, con cariño y contener a las personas. ¿Sí? Recuerdan también Jesús en la última cena le lavó los pies a todos los discípulos, ¿no?, aún a aquel que lo iba a traicionar. Y él, el mejor ejemplo de salud lo tenemos en Cristo, que él vino a servir. En esa cena, ¿no?, aún aquel que lo estaba por traicionar lo estaba sirviendo. Y para concluir, estas características resumen, mis hermanos, el servicio que nosotros deberíamos tener hacia nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Confiemos que Dios va a hacer la obra. Termino con este versículo
que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y así tiene que ser en nuestra vida. Que el crecimiento lo dé Dios, ¿no? Y tengamos estas características de siervos, de servidores, ¿sí? Así que ese es el mensaje que tenía para compartir con ustedes. Espero que sea de bendición y de edificación para el cuerpo de Cristo. Oramos. Padre, te damos gracias y te doy gracias por el privilegio de poder compartir tus palabras. Bendice a mis hermanos y con el propósito que hoy tú la envías, ¿no? Señor, pueda, Señor, recibir. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Nahuel. Estas características se buscan de cualquiera que sea hijo de Dios y se esperan mucho más en aquel que está sirviendo. Nunca debe ser esto para desanimarnos, al contrario, para animarnos a crecer en el Señor, a ser mejores cada día. Te agradezco mucho, Pastor, a nombre de toda la iglesia, a nombre de nuestros hermanos acá en Houston, de este lado del continente. Estamos a una larga distancia, pero gracias a Dios que el Señor nos junta y nos tiene unidos con un propósito que es glorificar a Dios. Dale un saludo muy grande a tu esposa, a tus hijos, a la iglesia y esperamos verles pronto nuevamente, ya sea en este medio o en persona. Gracias, Pastor Nahuel. No, gracias a ustedes, un privilegio servir. Y bueno, estamos en contacto. Saludo también a todos los hermanos. Dios les bendiga y muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Esto ha sido todo en nuestro servicio online. Que tengan una bendecida semana. Nos vemos a los de casa el día viernes en nuestra reunión y a los que nos ven a través de las transmisiones. Nos vemos el próximo miércoles en nuestro servicio online. Que Dios les bendiga y pasen buenas noches.